Muy buenos días. Quiero dar un saludo muy especial en esta mañana a todos los que han venido el día de hoy y también a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Qué bueno poder estar hoy aquí y compartirles las verdades fundamentales de Dios a través de su palabra. Llevamos de lo que va de este año 16 días, hoy serían 17 días en los que nos hemos estado preparando para vivir un año con la compañía de Dios. Y en ese propósito ya van 2 domingos en los que hemos estado hablando sobre cómo tener un año nuevo bendecido. Un año 2021 en compañía del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que a pesar de todo lo sucedido en 2020, Dios ha estado siempre con nosotros. Nos ha estado bendiciendo en medio de tanta dificultad, de tanta necesidad. Y hoy es el tercer domingo de esta serie titulada Un año con la provisión de Dios, con la compañía de Dios. Y el título para la enseñanza de hoy es Por un año con las promesas de Dios. Repita por favor conmigo, por un año con las promesas de Dios. Y eso vamos a estudiarlo en los versículos 5 y 6 del Salmo 23. Pero les invito a que antes leamos el Salmo completo para poder entender el contexto en el que se encuentra el texto bíblico en su totalidad. Entonces dice el Salmo 23, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Leamos por favor de nuevo los versículos 5 y 6, que son los que vamos a estudiar en esta mañana y de donde saldrá esta enseñanza. El versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges, leámoslo juntos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, repitan, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 es sin duda alguna uno de los salmos y de los textos más populares y conocidos por el mundo cristiano. Si ya ustedes habían escuchado de este salmo quizás hace muchísimo tiempo. Es un salmo que nos brinda aliento, que nos da confianza para afrontar momentos difíciles de nuestra vida. ¿Quién no ha seguramente buscado este salmo para encontrar esa seguridad
y esa confianza en Dios en algún momento de dificultad. Es un salmo que aún muchas personas, estando en el lecho de muerte y listos para partir con el Señor, han encontrado sosiego en él. El Salmo 23 nos habla de las experiencias que como cristianos vivimos una vez nosotros nos hacemos partícipes de los beneficios de Cristo hasta el momento en que partamos a su gloria con Él. Por eso el Salmo nos habla de una provisión, de una seguridad y de unas promesas de eternidad. David en este Salmo presenta al Señor no solo como Padre, sino que para él era también, o lo veía como otras cosas más. En los versículos 1 y 2 y en el 5 y 6 usa además unas metáforas. En los versículos 1 y 2 hace una exposición metafórica de Dios como pastor. Y ese fue el estudio de la primera parte de esta serie. Luego, en los versículos 3 y 4, David habla de Dios como Padre. Y hoy él hace un cambio en la metáfora en los versículos 5 y 6 y presenta a Dios como un anfitrión. Por eso hoy vemos esta parafernalia dispuesta en este lugar para contextualizar un poco lo que sería una reunión con un anfitrión y un invitado. ¿De acuerdo? Por eso están estos elementos hoy dispuestos en este lugar. Quiero recordarles el título de la enseñanza de hoy: por un año con las promesas de Dios. Por un año 2021 con las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen esa fe? Se dice que en la Biblia se encuentran aproximadamente 3.565 promesas de Dios para nosotros. Y me tomé un poco el trabajo de buscar la palabra promesa para poder manejar un concepto mucho más claro de qué se trata una promesa, o por lo menos para recordarlo y reafirmarlo. Y dice que una promesa es un ofrecimiento solemne. Cuando se dice solemne significa que se hace público y que se hace además de forma ceremonial. Esa es una promesa. A veces cuando van a prometer hacen que se levante las manos, ¿cierto? Y aún que se jure muchas veces. Que hace una persona para cumplir con rectitud y con fidelidad, o es decir, con seguridad, un deber determinado, empleando para ello una fórmula fija, es decir, yo prometo esto, esto y aquello. Y lo que se es prometido, se espera que sea cumplido. Una promesa también es un indicio o una señal que hace esperar algún bien. Es una señal de que esperamos algo bueno, o por lo menos a quien se promete. Nosotros sabemos el carácter de Dios, que Dios es un Dios que cumple sus promesas, que es un Dios fiel, que es un Dios que no miente, que es un Dios que lo que ha prometido cumplirá. Hay gente que dice: me gustan las personas que no prometen y cumplen y hacen las cosas. Está bien, pero ¿qué mejor será una persona que promete, pero que además cumple? ¿Por qué tiene un poco más de valor? Simplemente una persona que hace, pero no promete, tiene la oportunidad de que si no alcanza el objetivo, pues simplemente nadie se dará por enterado de que se falló. Pero cuando una persona se compromete y además cumple, tiene mayor mérito, porque habrá hecho un serio compromiso. Y eso dará en el momento de cumplir la promesa mucho más valor y mérito a lo logrado. ¿De acuerdo?
Entonces, quiero para eso compartirles una pequeña ilustración, una historia que se trata de un hombre que fue condenado a muerte. Y el día que iba a ser decapitado, el rey se presentó al acto para confirmar el cumplimiento de la sentencia. El rey le preguntó al preso si tenía algo que pedir, como su última voluntad antes de morir. Y el hombre lo único que pidió fue un vaso con agua. Al rey le pareció que era un deseo fácil de conceder y mandó que le trajeran el vaso con agua. El condenado tomó el vaso y temblaba tanto que no fue capaz ni siquiera de acercar el vaso a su boca. El rey, viendo esto, le dijo: tranquilízate, no te preocupes, te doy mi palabra que nada te sucederá hasta que no te hayas tomado ese vaso con agua. El hombre confió en la palabra del rey y dejó que el vaso cayera al piso. Inmediatamente el agua se mezcló con el polvo que había y por supuesto que desapareció, y no fue posible que recuperaran el agua, que recogieran el agua. El rey se vio obligado a cumplir su palabra y aquel reo, aquel condenado, se salvó de la muerte. Pues bien, al igual que en esta historia, ustedes y yo estamos condenados a muerte por causa de nuestro pecado. Pero la invitación hoy es que nos podemos aferrar a las promesas de Dios para salvarnos, para cuidarnos, para protegernos, como lo hace hoy a través de este salmo, del Salmo 23. Sabemos, así como el rey, para un rey su palabra es lo más importante. Y por eso, cuando se compromete a costa de lo que sea, lo cumple. Y así es nuestro Dios. Quiero que repitamos la idea central nuevamente, la idea central de esta enseñanza. Vamos a repetir la idea central del día de hoy. Y es: confiar en Dios y sus promesas nos llena de seguridad para enfrentar este nuevo año. Confiar en Dios y ¿en qué? En sus promesas nos llena de seguridad para enfrentar este nuevo año. Yo quiero que usted hoy entienda perfectamente la idea central. Que si yo confío en Dios y en lo que Él me ha prometido, si estoy seguro y convencido de que se cumplirán en su momento, entonces voy a tener la seguridad para poder enfrentar lo que venga este año. Si estamos hablando de una nueva circunstancia, de una nueva pandemia, de un rebrote, de una nueva, ¿cómo dicen? Una nueva cepa del virus, etcétera. Confiar en Dios y en sus promesas nos va a dar la seguridad y la tranquilidad para enfrentar el año. La gente dice: es que va a volver, es que va a pasar. Confiamos en Dios. Dios tiene la última palabra y aún en medio de la circunstancia, Dios va a estar conmigo, por difícil que sea la situación. Y eso nos debe llenar a nosotros de una seguridad total. Amén. El Salmo 23, a través de los versículos 5 y 6, nos presentan tres tipos de promesas de parte de Dios. Y la primera promesa, el primer punto número 1, promesas de provisión y de cuidado. ¿Cuántos quieren la provisión de Dios y el cuidado de Dios? Amén. ¿Lo necesitamos? Claro que sí. Letra A, un año con su sustento. Y el versículo 5 empieza diciendo: aderezas mesa delante de mí. Aquí está la mesa, aderezada. Aderezas significa preparas la mesa, adornas, alistas la mesa delante de mí.
En este punto del Salmo nosotros encontramos ya el cambio de la metáfora de David, que empezó diciendo, Jehová es mi pastor. Y luego hace otra metáfora o otra analogía de Dios como Padre, porque Dios es nuestro Padre. Y habla de la seguridad que Dios le da. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y luego termina David el Salmo haciendo una metáfora de Dios como un gran anfitrión y nosotros como invitados. Y dentro de las reglas de hospitalidad de las personas de Oriente, de los hebreos, había unas características muy especiales y muy particulares. Ustedes saben que el mundo de Oriente y el mundo de Occidente culturalmente somos bastante, pero bastante distintos. La generosidad, una vez una persona hace las veces de anfitrión, tiene a su huésped dentro de su casa, se esmeran por agasajarlo de manera muy especial. Y por eso dice, aderezas mesa delante de mí. E invita, dice, unges mi cabeza con aceite. Aquí tenemos una muestra de ese aceite dentro de la disposición de una mesa preparada de un gran anfitrión. Los aceites que ellos preparaban tenían una característica, que eran aceites aromatizados, aceites con fragancias. Si quisiéramos hacer algún tipo también de relación, cuando dice unges mi cabeza con aceite, con lo pastoril, no pastoral, sino pastoril, con el ejercicio de ser pastor de ovejas, los pastores también ungen la cabeza de sus ovejas con aceite para protegerlas de las moscas, de los insectos que las atormentan, incluso por las fosas se les meten y les hacen desarrollar gusanos, etc. Y con eso los refrescan y ellas pueden estar tranquilas porque llegan a tal punto que las desesperan. Pero siguiendo la línea de hoy, en la tradición oriental, como anfitriones, ungían la cabeza de sus invitados con aceites aromáticos. Y vamos luego al B. Vamos a tener no solamente un año con su sustento, con esa invitación, con esa provisión de Dios, sino que además, en el punto B, un año con su paz. Dice, en presencia de mis angustiadores. Además de esto, el huésped gozaba de la protección de su anfitrión dentro de la cultura de los hebreos. Cuando la persona es acogida en su casa, entraba dentro de una cobertura sagrada que nadie podía violentar, que nadie podía ni tenía el derecho de invadir. Una vez tengo a mi huésped dentro de mi casa, sus enemigos no podían tocar a mi huésped porque se veía una falta a una tradición y tal vez seguramente sagrada para la cultura de esa época. Por eso dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué podría significar esto para nosotros? ¿Cuál será o qué será aquello que me angustia? ¿Qué será aquello que nos está angustiando? Seguramente puede ser un enemigo, puede ser alguien, puede ser una situación, puede ser una lucha. Pero a pesar de todo, Dios siempre tendrá una provisión y una invitación para nosotros. Amén. Y quiero que leamos en Jueces un contexto para que veamos parte de esa cultura. Dice en Jueces 19, por favor, 21. El hombre, no lo tengo acá, voy a correr un poquito. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos y se lavó los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió él
a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, no. Os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora humilladas, y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. En nuestra cultura y además en este tiempo nos puede parecer imposible esto que está haciendo este anfitrión, que primero brinda una protección absoluta a sus invitados y además ofrece un gran precio por la seguridad de quien está dentro de su casa. A pesar de todo lo que nos esté pasando, a pesar de lo que suceda, mientras nosotros nos mantengamos como huéspedes, si nosotros mantenemos nuestra vida, en nuestra vida a Dios como nuestro anfitrión, habrá también no solamente provisión y sustento, sino además paz y seguridad. C, la letra C de este punto: un año con sus cuidados. Unges mi cabeza con aceite. Lo primero, llega el invitado, se unge con aceite aromático y además dice: mi copa está rebosando. ¿Cómo es rebosando? Muchas gracias. ¿Ahí está rebosando? ¿No todavía? ¿Más? ¿Debo poner más? Voy a hacer un intento de no cometer aquí un accidente, pero creo que ahí está una copa rebosando. Me dan unas ganas de tomarme esto. Mi copa está rebosando. Hay que entender qué quiso decir el escritor del texto con mi copa está rebosando. Creo que si usted es curioso, lee el Salmo y dice: mi copa está rebosando. ¿Qué quiere decir Dios a través del escritor con esto? Dentro de la tradición, recuerden que la Biblia está escrita con muchos elementos de la cultura del lugar donde fue la cuna de la humanidad, donde Él inició toda su creación. Y parte de esa cultura, que son aspectos casi rituales, el huésped siempre se esforzaba y se esmeraba por proveer abundantemente los ofrecimientos y las atenciones a sus invitados. El anfitrión a su huésped mantendría siempre, estaría pendiente siempre de que su copa estuviera llena, de que estuviera rebosante. Y además también lo podían usar como un signo de que ya la visita se estaba terminando. ¿De qué forma? Pues ya la copa empezaría a bajar y no sería nuevamente rebosada. Una manera de demostrar que ya el tiempo de la visita está terminando. Pero aquí el rey David dice: mi copa está rebosando. ¿Qué significa? Que Dios siempre quiere y se complace y es feliz manteniéndonos a nosotros como sus huéspedes, siempre que nosotros, por supuesto, lo elijamos a Él como nuestro anfitrión. La costumbre de todos los judíos de la época y más personas aún, incluso en la cultura en general de Oriente, manifiestan de muchas maneras que se tiene que ser un excelente hospedador, un excelente anfitrión. En el Nuevo Testamento, Dios también, creo que es a través de Pablo, también habla de unas condiciones para los hombres que están al servicio de Dios. Y dice, una de esas características, dice que sea hospedador.
que sea un excelente anfitrión. Los cristianos debemos caracterizarnos por eso. Cuando alguien nos visita, que nuestra visita esté, así sea de la manera más humilde, lo mejor atendida posible. Aquí está, ese es el reflejo en el Salmo. Y es la forma en que Dios quiere hacer también con nosotros. No olvidemos la idea central. Nuevamente, voy a insistir en la idea central al final de cada punto. Confiar en Dios y sus promesas nos llena de seguridad para enfrentar este nuevo año. Segundo punto, promesas de bendición y perseverancia. Recordemos, en el primero, no hay que ponerlo, no hay necesidad, en el primero dice promesas de provisión y cuidado. Vamos incluso de manera progresiva pasando de lo más básico a lo más trascendental en cuanto a las promesas que estamos viendo hoy. Básicas, promesas de provisión y de cuidado. Ahora pasamos a un nivel más de promesa, que es promesas de bendición y de perseverancia. Y en el punto A, o en el literal A más bien, Dios nos da seguridad. Dice, ciertamente inicia. Dice el versículo, ciertamente. Cuando la palabra de Dios usa esta expresión, está haciendo hincapié en que es un hecho, en que es una realidad y que hay que creer en la certeza de lo que se está diciendo. Por eso dice, ciertamente. Así es o así será. Dice, ciertamente el bien y la misericordia. El anfitrión, volvemos al contexto cultural de lo que hemos estado hablando. El anfitrión no solamente consideraba que después de la atención terminaba su tarea y despachaba a su huésped, sino que además como él tenía que seguir su camino y era posible que hubiese enemigos, le ofrecía una escolta de 2 hombres fuertes para que lo acompañaran y pudiera regresar a su destino protegido, llegar a su destino salvo. Dios nos promete la seguridad en medio del peligro, de la dificultad, siempre que sea bajo su voluntad. Dios promete a este hijo creyente, quien hace de él su hospedador, su anfitrión, le promete también acompañamiento, seguridad. Esta es la promesa en el punto A de seguridad. Dios, en el punto B, Dios nos brinda su bondad y su amor. Dice, ciertamente, ahora viene el bien y la misericordia. Y podemos entenderlo como que nos acompañe el bien, es que nos sucedan cosas buenas en ese camino. Pero además la misericordia es que aparte de que nos sucedan cosas buenas, tengamos además el perdón de Dios. Nosotros interpretamos la misericordia de Dios como el perdón a pesar de nuestra imperfección, de nuestra lucha, de nuestros errores. Entonces dice el Salmo, ciertamente cosas buenas y el perdón te seguirán. Me seguirán. El bien y la misericordia. El bien para proveernos lo que vamos a necesitar durante este año, y la misericordia, el amor y el perdón de los pecados de Dios también estarán vigentes durante el año 2021. Amén. Regalémosle un aplauso a Dios bien fuerte, por favor, en este momento. Gloria a Dios. En el punto C, Dios nos garantiza su ayuda diaria. Dios nos garantiza que ese beneficio de haber sido perdonados, de haber sido redimidos, una vez nos arrepentimos, una vez reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, vamos a recibir su ayuda
desde ese momento y para siempre. Desde el momento en que nosotros aceptamos a Dios como el Rey de nuestras vidas, a Jesús como nuestro Salvador, entonces recibimos su ayuda diaria. Y dice el versículo: me seguirán el bien y la misericordia, me seguirán, ¿cuándo? Dígalo bien fuerte. Todos los días de mi vida. No dice día por medio, no dice cada 15 días, de vez en cuando, sino que es una promesa de Dios de que su bien y su misericordia nos acompañarán día tras día, día a día. Amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la misericordia de Dios se prolonga infinitamente, que la misericordia de Dios es constante. Dice que cada día es renovado su amor, que cada día se olvida de nuestros pecados, que cada día nos perdona, que cada día nos limpia. Ese bien y esa misericordia es lo más maravilloso que podemos recibir de Dios en nuestras vidas. Entonces volvemos a la frase. Quiero insistir en la idea central hoy. Las personas que están aquí a mi lado izquierdo, desde aquí para allá, digamos, confiar en Dios y sus promesas. Dígalo. Muy bien. Aquí en el centro, un poquito más fuerte. Acá dice, nos llena de seguridad. Excelente. Y a este lado, para enfrentar este nuevo año. Vamos a hacerlo bien, ahora sí. Bien, regálame un aplauso a Dios. Nos llena de sus promesas y su seguridad para enfrentar este nuevo año. A mí me gusta cuando predico que sea una predicación activa por parte de todos, que el predicador comparte el mensaje y la audiencia, el pueblo de Dios, los creyentes, también participemos activamente, asumiendo con fe cada palabra, cada mensaje y participando de la enseñanza. Porque a veces venimos ahí y nos sentamos y nos dejamos distraer y perdemos la oportunidad, perdemos el día, perdemos la venida acá, perdemos una mañana hasta muchas veces deliciosa para dormir. Pero cuando amamos a Dios, hacemos el sacrificio, nos levantamos y venimos a este lugar, pero sería muy triste echarlo a perder porque no participamos activamente de la enseñanza. Bien. Y en la tercera parte, tercer punto, promesas de comunión y eternidad. Dice, y en la casa, ayúdenme, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire que dice en la casa de Jehová, y hay dos formas de verlo. Número uno, ¿cuál puede ser la casa de Jehová? De una manera, viéndolo de una manera. ¿Cuál sería? ¿Dentro de nosotros? Bueno, ¿cuál más? En mi casa, que Jehová more en mi casa. Pero habla de la casa de Jehová. Si hoy nos dijeran básicamente, sin pensar tanto, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios, o una forma de ver la casa de Dios, es la congregación. Es la iglesia, que son ustedes y yo. Pero se hace iglesia no con el auditorio. Se hace iglesia cuando nos juntamos en torno a la adoración y a el estudio de la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos juntos, hacemos la casa de Dios. La palabra tiene promesas también maravillosas para la iglesia cuando está junta. El poder de Dios es para la iglesia. Cuando estamos juntos, se perfecciona el cuerpo de Cristo. Y eso hace que sea no solamente especial el congregarnos, sino que sea necesario. La palabra también dice, y no dejando de congregarse como algunos
tienen por costumbre. Y hay gente que dice, no, yo en mi casa, yo oro en mi casa, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito reunirme, no necesito ir por allá. Y bueno, está bien que seguramente esa persona, ojalá así fuera, tenga una relación muy seria e íntima con Dios, que tenga un nivel de intimidad con Dios tal que aparentemente no necesitaría ir a la iglesia, pero lo estableció Dios así, que estando juntos podemos ayudarnos, que estando juntos manifestamos nuestra fe en comunidad, que estando juntos Dios derrama de su poder para alcanzar también sus promesas. Y por eso dice el Salmo, y en la casa de Jehová moraré por, ¿cuánto? Por largos días. Y podríamos interpretarlo, por supuesto, siguiendo con la analogía de la casa de Jehová como la iglesia, en que dice por largos días, es decir, un hábito de congregación constante, un hábito de congregación firme, que dentro de mi agenda de la semana el domingo no está disponible, porque es el día que aparto para el Señor, por lo menos la mañana. Vea que ni siquiera el sacrificio es, digamos, fácil de cumplir, aparentemente, porque ni siquiera es el día completo, cuando Dios dice que es el día del Señor. Y sin embargo es la mañana. Y algunos tienen por costumbre no congregarse, porque su agenda el día domingo es un día disponible, voy a la iglesia si no tengo otra cosa que hacer. Y debe ser lo contrario. Claro, no hablo tampoco desde una postura religiosa en la que el domingo, si no voy a la iglesia, Dios me va a castigar. No, no es así. Pero sí que es un hábito firme de mi parte, dentro de mi compromiso y mi amor por Dios, y además de mi entendimiento de las cosas del reino, el congregarme constantemente y morar por largos días. Yo llevo aquí en esta congregación largos días congregándome. Y me hace feliz poderle cumplir a Dios. Seguramente Él no necesite de nosotros, no necesite de mí, pero sí se agrada en que nosotros seamos obedientes y entendamos por qué debemos estar juntos. Otra manera de verlo es que habitar en la casa de Jehová por largos días puede significar que usted desaparezca mañana y tenga la certeza y la seguridad de que, habiendo hecho de Dios su anfitrión y habiéndose convertido usted en el huésped de Dios, tenga la seguridad de una vida eterna, que vaya usted después de esta vida a la casa del Padre de regreso y more allí por largos días. ¿Saben cuántos? Por la eternidad. Pero les tengo una buena noticia. A veces pensamos que la eternidad la vamos a alcanzar solamente después de la glorificación a través de la muerte, pasando de la muerte física y llegar a la glorificación con Dios. Pero les tengo una buena noticia. Eso es cierto, así es, pero también es que a partir del momento en que usted aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador, y usted ha demostrado un arrepentimiento genuino en su corazón, a partir de ese momento usted ya es eterno. A partir de ese momento usted ya goza de una ciudadanía celestial, que por supuesto vendrá a completarse después de la muerte física. Pero entonces ya vivimos en eternidad. Es decir, sus días de eternidad están contados ya de aquí en adelante. Debemos mantener nuestra relación con Jesús, nuestra relación con el Padre, con el Espíritu Santo, con su Espíritu, para tener esa certeza y esa garantía de que vamos a morar en la casa de Jehová por largos días. Y le compartía yo al pastor Blair en estos días, estudiando el texto, en que alguna vez alguien preguntó, ¿usted por qué viene a la iglesia? Y la gente muchas veces, y para eso estamos, para ayudarnos, para enseñarnos
para instruirnos en la palabra y entender un poco más de qué se trata todo esto. Porque decía, ¿usted a qué viene a la iglesia o por qué viene a la iglesia? Y la gente dijo una cantidad de cosas que son muy ciertas y muy válidas, pero nada tenían que ver con el verdadero propósito de venir a la iglesia. Y no voy a hacer la pregunta acá, porque no es el momento, pero podría preguntar y algunos decir, yo vengo a la iglesia porque amo a Dios, porque amo a Jesús, porque Jesús me ama, porque Dios entregó a su Hijo por mí, porque Dios me perdonó los pecados, porque Dios manda, porque es obligatorio, por todo esto. Pero el propósito ulterior de congregarnos es para salvación y vida eterna. Usted está aquí para que sea eterno. Por supuesto que está incluida la adoración, el culto a Dios, la santificación de nuestro cuerpo. Todas estas cosas son válidas, pero Dios hizo que se escribiera la Biblia para que nosotros entendiéramos que solamente a través de una relación con Él y del conocimiento de Él a través de su palabra pudiéramos ser salvos. No es más. No es más. Ese es el propósito final. La iglesia ha sido establecida para salvación del pueblo de Dios. Por supuesto que está el culto y la adoración absoluta y la fidelidad a Dios como parte, como manifestación de lo que Dios produce en nosotros. No le adoro para que me salve. Él ya me salvó sin que necesariamente yo tenga que hacer algo. Pero el ser salvo produce en mí una necesidad, una motivación y una pasión por seguirlo. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esta parte? Porque el propósito es de que tengamos un año con las promesas de Dios según la enseñanza de hoy, pero no puedo garantizar, o Dios no podrá garantizar de alguna manera sus promesas si yo no soy propicio a lo que Él ya prometió. Si alguien te promete algo, pues dijimos ahí que había en la promesa una fórmula específica. Yo prometo que si tú tal y tal cosa, voy a hacer esto. Normalmente así se hace una promesa, ¿cierto? Te prometo que al niño le decimos, si apruebas el año, te voy a regalar la bicicleta. Entonces hay una fórmula para esa promesa, pero Dios en su infinito amor ni siquiera nos pide gran cosa. Lo único que tenemos que hacer es que Él sea nuestro pastor, que Él sea nuestro padre y que Él sea nuestro anfitrión. Es todo lo que hay que hacer. ¿Y cómo debemos hacerlo? Morando en la casa de Jehová todos los días, teniendo relación con Dios, teniendo intimidad con Dios, tiempo de oración, tiempo de comunión, estar en constante comunicación con Él, consultarle todas las cosas que pretendemos hacer. Eso en el punto A dijimos lo hermoso de congregarnos en la casa. B, lo maravilloso de la esperanza de la vida eterna. Moraré por largos días. Y regálame, por favor, la cita de Apocalipsis 19:9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Sabían que la Biblia habla en el libro del Apocalipsis de que después de la muerte habrá una cena con Dios en el reino de los cielos? Amén. Que vamos a gozar de su presencia y que podremos sentarnos a la mesa con el Padre, sentarnos a la mesa con el Rey. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero viéndolo de manera más profunda, y tal vez en esta parte el mensaje sea mucho más crudo o más directo, pero no importa, y de esto ha venido hablando también el pastor en las otras enseñanzas, y es que nada debe
importar para mantener mi relación con Dios. Hablaba en la enseñanza de aún los momentos de máximo dolor, de perder a alguien, a un ser querido, a alguien que amamos mucho, de perderlo todo, de tal vez quedar en la quiebra, de estar en enfermedad, quizás en una enfermedad que no tiene cura, pero de eso no puede depender mi relación con Dios, porque, insisto, se trata de la vida eterna, se trata de mi eternidad, se trata de morar eternamente en la presencia de Dios, en la casa del Padre. Y por eso nada puede cambiar su postura en su relación con Dios. Porque si no, entonces seguramente podría tratarse de que nunca tuvimos un encuentro con Dios. No es fácil. Es fácil decirlo cuando estamos en abundancia, es fácil decirlo cuando estamos con mucha salud, es fácil decirlo cuando no estamos pasando por el valle de muerte. Pero ahí es donde tenemos nosotros que poner a prueba todo lo que Dios ha ministrado en nuestro corazón para alcanzar la vida eterna. Yo les invito, por favor, a que nos pongamos en pie para terminar. Ya vamos a terminar. Para poder confiar en que estas promesas se van a hacer realidad en nuestra vida, necesitamos que Dios sea nuestro pastor, nuestro Padre y nuestro anfitrión. Para que sea nuestro Padre, primero debemos reconocer que Él nos creó, que soy fruto de su creación. Así me hago hijo de Dios, creyendo en Jesús como su Hijo y como nuestro Salvador. Primero, entonces, para poder alcanzar esa promesa, debo hacer de Dios mi papá. Y ya sabemos lo que implica una relación de hijo con papá, relación de autoridad. Pero además, para que sea nuestro Padre, reconocer que Él nos creó, que somos sus hijos, que hemos sido salvos, que Él nos provee, que Él nos cuida, que Él nos da seguridad. Para que sea nuestro pastor, debemos caminar con Él. Las ovejas van detrás de su pastor. Para que sea nuestro pastor, debemos escuchar y reconocer su voz. Debemos caminar con Él. Debemos andar con Él para que nos guíe por dónde caminar, por dónde emprender. Para que sea, además, para asegurarnos del cumplimiento de sus promesas hoy, debemos hacer que Dios sea nuestro anfitrión, morar en su casa, visitarlo, congregarnos. ¿Cómo puede alguien ser anfitrión, ser huésped de alguien? Pues debe que ir y visitarlo. Implica acción, implica que yo vaya, implica que lo busque para que Él me pueda recibir aderezando mesa delante de mí. Implica congregarnos, implica tener intimidad con Él. Marcos Brunet, en un libro de él, dice, y lo tituló: Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. ¿Quieres ser favorito de Él? Tiene que ser íntimo en realidad. Tu relación con Dios, la calidad de tu relación con Dios depende del tiempo que pasas a solas con Él. Cerremos nuestros ojitos, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu enseñanza el día de hoy, por estas promesas preciosas que nos has hecho a través de este salmo. Ayúdanos, por favor, a entender la manera en la que podemos hacerla realidad en nuestras vidas
Ayúdanos a reconocerte como nuestro Padre, nuestro proveedor, a confiar en que tú eres quien nos brinda seguridad, nadie más, Señor, que tú eres nuestro protector, Señor. También ayúdanos, Señor, a reconocerte como nuestro pastor, a querer caminar contigo siempre, Señor, a dejarnos guiar por ti, a tomar decisiones siempre buscando tu consejo, tu aprobación, Señor. Y ayúdanos, Señor, a hacer de ti nuestro anfitrión, Señor, a que siempre tengamos en nuestro corazón, por favor, Señor, el deseo, el anhelo, la pasión por estar en tu casa, a ser constantes en el hábito de congregarnos, Señor, a pasar tiempo, disfrutar tiempo en tu presencia, en tu compañía. Te pedimos, Señor, por favor, que este sea un año con tus promesas, un año 2021 con las promesas de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga. Muchas gracias.